Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Manuel y Paola, por la invitación y por todos los esfuerzos para hacer real esto. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Veo que hay muchos comentarios desde las regiones de Bogotá. Es muy emocionante escucharles. Mi nombre es Ana López, soy española, como están viendo, porque con este acento no lo puedo disimular. Pero llevo 11 años en Colombia, de hecho ahorita estoy en Bogotá y formo parte de un colectivo que se llama Arquitectura Expandida, es decir, no trabajo en la institución pública, es un movimiento social que creo que somos importantes como articuladores de procesos comunitarios, territoriales, también con instituciones públicas y eventualmente con privados. Entonces, voy a compartir pantalla con el objetivo de presentarles, bueno, pues lo que quería traerles, ¿no? En el día de hoy quería hablarles en torno a la relación entre la cultura y la política urbana. Ya que somos un colectivo sobre todo de arquitectura y que nos inquietan las cuestiones territoriales y espaciales. Lo que hacemos es apoyar a comunidades que ya tienen la iniciativa, ya tienen el deseo, ya tienen la necesidad de dinámicas culturales, pero sobre todo de espacios culturales en territorios que suelen estar muy excluidos, ¿no? De manera que me gustaría comenzar muy brevemente explicando un poco cuál es el campo de juego que define nuestro trabajo como organización social y como colectivo. En primer lugar, creemos absolutamente que hacemos política urbana. Y, ojo, eso no significa que sea la política urbanística, ¿no? Esa que viene definida de forma vertical desde los poderes públicos. Es la cultura urbana donde intervienen muchos agentes y donde tenemos que escucharnos, ¿no? Es más un tema de gobernanza, de participación, pero intentando identificar también cuál es el nivel de incidencia de esa participación sobre el territorio y sobre la ciudad, ¿no? El segundo elemento principal que define nuestro campo de juego tiene que ver con el hecho de que si bien abordamos necesidades concretas y específicas en el marco de los espacios culturales que las comunidades identifican, también se están abordando en realidad crisis urbanas y rururbanas, porque no solamente estamos en el entorno urbano, también en el entorno, sí, entre lo urbano y lo rural, esas periferias complicadas, ¿no? Y esas crisis urbanas están vinculadas al desarrollo sostenible, a la segregación o la exclusión urbana, a las vulnerabilidades para ciertas poblaciones. Bueno, temas que yo creo que Juan Ricardo Aparicio ha presentado excelentemente en la primera parte y que espero que podamos ejemplificar de alguna forma con los proyectos que les voy a mostrar. En tercer lugar, nosotros nos enfocamos en los espacios comunes. Digo los espacios comunes porque a veces son espacios públicos, a veces son privados, pero de gestión o de uso público. Ya saben que muchas veces la división administrativa del espacio no necesariamente es igualita que el uso que la comunidad le da a un espacio. Entonces, nos interesan los espacios comunes, primero porque suele haber un déficit tremendo de espacios culturales, ambientales, etcétera, en muchos territorios, y también porque esos espacios comunes permiten explorar formas de organización comunitaria alrededor de los proyectos y ahí se dinamizan dinámicas culturales, intercambios de saberes absolutamente potentes. Esto me lleva a la última definición de ese marco de juego, ¿no? de ese campo de juego que tenemos en Arquitectura Expandida, que es entender que la cultura es el principal dispositivo de ordenamiento territorial, ¿no? Y que la cultura no es una cuestión de eventos o de las artes, solamente las artes escénicas, es también la vida cotidiana, es como generamos mecanismos de convivencia territorial, de sostenibilidad, ¿no? de estos espacios, que no solamente sea una sostenibilidad económica, comunitaria y ambiental, ¿no? Y un desarrollo de capacidades colectivas, ¿no? Y de intercambios de saberes. Me gustaría ejemplificar un poco esto, que simplemente era una pequeña base, sin querer enrollarme en ningún tema teórico, a través de 3 proyectos. Muy brevemente, dar unas pinceladas. Me parecía importante traer 3 proyectos porque estos 3 proyectos responden a 3 condiciones y problemáticas territoriales distintas, pero también a distintas formas de expresión, es decir, no creemos que existan recetas homogéneas para contextos heterogéneos, ¿no? Y ese era un poco el enfoque de querer comentarle estos 3 proyectos.
Y además es maravilloso, ¿no?, las dos presentaciones anteriores que hemos tenido, porque me allanan mucho el camino para explicar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que ustedes están viendo acá, construido en Guadua, es una sala de cine autoconstruida y autogestionada también en Ciudad Bolívar, no en el territorio donde pasa el Transmicable. Transmicable es más bien la UPZ Lucero, que también conozco muy bien porque tuve oportunidad de trabajar en el proceso participativo antes de la construcción realmente, ¿no? Más el proceso que tiene que ver con el diálogo, con entender qué se podía hacer allá. Pero acá estamos en la UPZ Jerusalén. Las condiciones territoriales también son unas condiciones de una periferia fuerte, una periferia que no solamente es geográfica, también es económica, es política, es decisional, ¿no? Y en este territorio existen unos elementos locales absolutamente maravillosos. Ahí al fondo están viendo el Colegio Cerros del Sur, el Instituto Cerros del Sur, que es una iniciativa de educación popular desde los años 80, que se ha consolidado como un centro de organización comunitaria muy fuerte para suplir muchas de las necesidades que la comunidad ha tenido desde la fundación del barrio, allá por los años 80, principios de los 90, ¿no? Y ahí ese techito blanco que están viendo, esa es la Potocine, ¿no? El Instituto Cerros del Sur, además de ser un centro muy neurálgico del territorio, es un paraguas, ¿no?, donde confluyen y convergen muchos colectivos de base, colectivos comunitarios, de acción social, movimientos sociales, como por ejemplo la Escuela de Cine Comunitario Ojo al Sancocho, que es una experiencia maravillosa en la que trabajan no solo con niños, también con personas adultas, explorando en torno al cine, el cine autoproducido, pero el cine que también pretende desestigmatizar el territorio, es decir, lanzar otros mensajes que están fuera del peligro, de que son los malandros, de que son los excluidos, ¿no? Yo creo que Camilo hablaba también de cuestiones de este tipo, ¿no?, al respecto, ¿no? Y es precisamente con el colectivo Ojo al Sancocho, pero también en articulación con Cerros del Sur y con muchos otros colectivos locales, huertas comunitarias, casas comunitarias, colectivos ambientalistas, porque estamos en una zona, además de dinámicas extractivas muy agresivas, donde se autoconstruye la Potocine, ¿no?, que es esta sala de cine autogestionada que sin duda es una necesidad local porque el colectivo Ojo al Sancocho lleva más de 15, 18 años haciendo no solamente la escuela de cine, que es durante todo el año, sino el Festival Ojo al Sancocho, que es un festival maravilloso que desarrollan durante el mes de octubre normalmente, ¿no? Entonces, digamos que es un proyecto autoconstruido y autogestionado. El proceso de autoconstrucción, de autogestión, requiere todo un proceso organizativo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Comités de construcción de materiales, de comunicación con la comunidad, de comunicación con la alcaldía, de económicos. Es decir, hay todo un aprendizaje muy potente en estos procesos de autoconstrucción, que luego también tienen que ser procesos de autogestión. No se puede convertir en un espacio donde un solo señor tenga la llave y no lo preste a nadie. Es preciso llegar a unos acuerdos de convivencia territorial muy fuertes. Por supuesto, atravesado por actividades culturales, por dinámicas culturales, etcétera, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes. Nosotros intentamos que todo el proceso sea muy pedagógico, que todas las personas que participan de la autoconstrucción entiendan el proceso de construcción en Guadua. También hay un mensaje muy fuerte, sobre todo cuando estamos enfrente de las montañas donde se está extrayendo arena, normalmente la mayoría dedicada a dinámicas constructivas, de manera que de alguna forma también se está estableciendo un mensaje fuerte con la técnica constructiva. Con las dinámicas culturales, a nosotros no nos hace falta terminar un edificio para empezar la activación cultural, ¿no? En cuanto que el espacio ya nos ofrece las posibilidades. Por ejemplo, este es un proyecto que se desarrolla durante 5 meses, todos los fines de semana, trabajando en distintos comités, en distintos grupos, ¿no?, para la autoconstrucción, pero de vez en cuando es importante acordarnos de que este es un espacio de encuentro, de diálogo cultural. Entonces, bueno, proyecciones, conversatorios, mapeos participativos que alimentan la dinámica, ¿no?
prototipar, ¿no? Encontrar respuestas nuevas ante problemas nuevos, ¿no? Aquí no estamos haciendo un proyecto hecho por una licitación arquitectónica tradicional. Los recursos económicos son muy limitados. ¿Cómo podemos desarrollar, por ejemplo, las sillas del cine para que sean cómodas, para que uno pueda estar 2 horas viendo la película, pero al mismo tiempo sean fáciles de limpiar, de reponer? De hecho, la construcción de estas sillas requería mucho cosido. Yo personalmente no sé coser, pero las señoras del barrio saben coser, se reúnen, lo cosen y es más, si después hay que reponerlas, no hace falta que venga nadie más porque ya las propias señoras se puede comprar la tela, que es muy barata, y pueden coserlo y reponerlo, ¿no? Es también encontrar en el potencial comunitario la llave de la sostenibilidad posterior del espacio, ¿no? Y ya ven, es una sala de cine muy, muy pequeña, caben oficialmente unas 70 personas, extraoficialmente 90 o 100, esa es una de las creatividades comunitarias más fuertes, ¿no? Y nos parece muy importante el hecho de que, aunque utilizamos materiales muy sencillos y con formas muy sencillas, porque hay que garantizar la seguridad de todas las personas que participan de la autoconstrucción. Entonces, por ejemplo, limitamos el trabajo en altura, en andamios, etcétera. Sí es importante que con esa transparencia del policarbonato, con esa luz, ese edificio se comporta como un faro en el territorio, en un territorio que, como ven, el paisaje es muy homogéneo, pero de pronto ese derecho a la cultura se convierte en un faro, en una luz. Eso es importante porque yo creo que habla de criterios de democracia, ¿no? De ser vistos y reconocidos en el territorio como condición de ciudadanía. Por eso la materialidad simbólica y por eso estos proyectos que parecen de arquitectura se acercan mucho también al arte, a la plástica y al simbolismo del arte, ¿no? En este caso, por ejemplo, el proyecto se financia con con varias financiaciones distintas. Algunas becas, como las que ha explicado Camilo, del distrito, apoyos concertados del Ministerio de Cultura y, sobre todo, en este caso, hay una invitación del Museo del Diseño de Londres a participar en una exposición allá en Londres. Y en la exposición, esos videos que ustedes están viendo son el resultado de la documentación que hace la Escuela de Cine de todo el proceso de autoconstrucción. Es decir, es importantísimo que la financiación también nos ayude a reequilibrar, que no sea como la organización externa que llega con la plata, ¿no? Sino que implica compromisos de parte y parte, ¿no? Ahí está también toda la magia organizativa y lo que hace que un proyecto como la Potocine, que se construye en el año 2016, a día de hoy esté perfectamente mantenido y perfectamente en uso, ¿no? Muchos detallitos, cuidados, cariños, son proyectos muy afectivos, ¿no? Y no hay que quitarle esa dimensión, aunque por otro lado también hay un posicionamiento, digamos, político-crítico del derecho a la cultura y a la cultura autogestionada en los territorios más precarizados y más marginalizados. En este orden de ideas, simplemente quería anotar acá, por ejemplo, la cantidad de colectivos, ¿no? La cantidad de organizaciones que son importantes en esa política urbana, en esos mecanismos de gobernanza, ¿no? Estamos hablando de una crisis que es la de segregación y de exclusión urbana y que, de hecho, se evidencia en un déficit de espacios culturales, ¿no? El derecho a la cultura no es solamente el derecho a poder desarrollar prácticas culturales en la calle, bajo el sol y bajo el agua, es tener espacios suficientemente dignos y poder autogestionarlos, ¿no? Entonces, aquí les cuento en Cultura como dispositivo de ordenamiento territorial precisamente esas dinámicas de gestión comunitaria de los espacios y de dignificación territorial, ¿no? Además, algo que es muy interesante es dignificación territorial a través de lo que nosotros sabemos construir y construimos juntos. Ustedes han visto la imagen de la autoconstrucción, ¿no? En este mismo orden de ideas y muy en esta misma onda, el proyecto de la Casa de la Lluvia de Ideas, también en Bogotá, pero en esta ocasión en los Cerros Orientales, se construyó en el año 2012 con unas metodologías muy similares. Y yo creo que identificando una visión interescalar, es decir, desde la poética de poner tornillos juntos, de sudar juntos, de divertirnos, de aprender unos de otros, de que nos contamos cómo las plantas medicinales que ellos conocen porque viven en un territorio ambiental, pero nosotros podemos transmitir las técnicas constructivas.
Es decir, esa pequeña escala de lo vivencial, de lo cultural, pero también esa gran escala de los cerros orientales, de las reservas medioambientales, que es muy conflictiva porque jurídicamente, porque administrativamente ha presentado muchos problemas históricamente, ¿no? Y este proyecto, y les pongo aquí abajo siempre la fecha para que den cuenta de que son proyectos de 6, 7, 8 años, son proyectos muy, muy continuos, que obviamente las financiaciones que conseguimos no suplen todo el trabajo que hacemos, pero son trabajos biopolíticos, ¿no? Son implicaciones que tenemos de una forma como muy, muy fuerte, ¿no? Este proyecto se asimila también a temáticas que estaban planteando los ponentes anteriores, como el desarrollo sostenible, como las ciudades sostenibles, el cambio climático, etcétera, etcétera, porque nos encontramos en una zona de reserva, ¿no? Y eso presenta otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me gustaría pararme en esta imagen porque hay algo muy interesante que pasa simplemente con la tecnología del suelo. El suelo pusimos un piso laminado, que además fue una donación. A partir de ese momento, a partir del momento en el que se implementó el piso laminado, que es una decisión profundamente técnica, los colectivos de breakdance y de hip hop se hicieron partícipes del proyecto, defienden el proyecto, lo usan perfectamente. Antes no tanto, habían pensado que eso era como un salón comunal, que ya sabemos que muchas veces hay una persona por allá que tiene la llave, no se sabe cómo se usa. En este caso, simplemente el suelo se convirtió en una forma de integrar a los jóvenes, ¿no? Y es algo que es como muy potente la relación entre tecnologías, entre urbanismo, entre arquitectura y entre dinámicas sociales y de integración social en el territorio, ¿no? Aquí les dejo algunas imágenes. Por ejemplo, el año pasado renovamos todas las tejas a través de financiación que la comunidad consiguió y nos llamó. Nosotros nunca nos terminamos de ir de los territorios. Y también el año pasado hicimos un proyecto con las comunidades. No voy a profundizar muchísimo en los detalles del proyecto porque son proyectos técnicos y urbanísticos complejos, pero también nos parece que no solo la autoconstrucción forma parte de esas dinámicas artísticas, ¿no? O culturales, también otras formas de investigación colectiva con comunidades que nos permiten pensar cómo se viven los territorios rururbanos, especialmente en un marco del COVID, donde parece ser que el espacio público va a ser protagonista, porque no nos vamos a poder reunir tan fácilmente en espacios cerrados. Entonces, las áreas rururbanas, es decir, las de borde entre la zona urbana y la rural, van a cobrar un nuevo protagonismo, ¿no? Sin duda, esto en el marco del desarrollo sostenible de la transición energética ya era muy importante, ¿no? Y uno de los temas claves que afectan a estas comunidades es la gestión de los riesgos naturales, ¿no? ¿Cómo se hace la gestión de los riesgos naturales? Desarrollamos un proyecto también financiado con una beca de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito de Bogotá en alianza con la empresa de acueducto y alcantarillado. Nosotros nos ganamos la beca y en esa beca se pretendía hacer cosas como, por ejemplo, identificar quién es quién, qué secretaría se encarga de qué, porque muchas veces las comunidades no saben, ¿no? De manera que la visualización de estos datos de una forma más o menos plástica, de una forma más o menos intuitiva, de cómo se mueven los planos de afectación de riesgo, ¿no? Es también una forma muy importante de establecer una relación interescalar entre la dinámica de autoconstrucción comunitaria, de ocupación de los espacios y el entendimiento de los grandes problemas territoriales, ¿no? Como forma de defensa de las comunidades, ¿no? Muy particularmente nos centramos en una problemática concreta, entre muchas otras que identificamos. Esa problemática era el estado en el que se encontraban los suelos donde antes había familias que son reintegradas al programa de reasentamiento. A esto se le llama suelos de protección por riesgo. Están regulados por un decreto distrital del año 2008, el decreto 462, pero sin embargo en la realidad territorial nos encontramos este problema tan grande de que finalmente son escombreras, no se limpian, no se readecuan con reforestación, renaturalización, que es lo que dice el decreto, ¿no? De manera que en este proyecto lo que intentamos fue poner en valor prácticas comunitarias que ya ocupan esos predios, seguramente de forma intuitiva y simplemente porque
Por un lado, hay unos códigos rurales muy fuertes en las periferias de las ciudades, como por ejemplo esa necesidad de plantar, ¿no? Y de las matas, etcétera. Y por el otro lado, porque nadie quiere tener un atracadero al lado de su casa, ¿no? De manera que limpiarlo y organizarlo se convierte en una dinámica muy fuerte de integración comunitaria, ¿no? De manera que en este proyecto de investigación comunitaria, donde se desarrollan recorridos, donde se desarrolló una publicación, precisamente trabajamos con ArtoArte, que es el colectivo gráfico que presentaba el vídeo al final, Camilo, ¿no? Me encanta porque aparecen unas redes maravillosas por acá, ¿no? De articulaciones entre muchos colectivos y comunidades, ¿no? Y en este proyecto lo que hacemos es un poco presentar una pequeña intervención, casi un modelo de cómo se pueden ocupar estos predios con huertas comunitarias a través de materiales como la guadua, que son biodegradables, que no implica hacer cimentaciones, no implica hacer cubiertas, pero sí puede fortalecer esas dinámicas de huertas comunitarias entre las distintas comunidades, ¿cierto? Y además con elementos de contenido simbólico, ¿no? Como ese cartel del Alto Fucha, ¿no? Remarcar el territorio, remarcar ese derecho de nuevo a ser visto y reconocido como condición de ciudadanía. En este proyecto, la política urbana, pues se integran instituciones como la Secretaría de Ambiente, el IDIGER, la Caja de Vivienda Popular, porque en realidad IDIGER o Caja de Vivienda Popular son los que compran, ¿no? Esos predios, ¿no? Que están abandonados, ¿no? Y digamos que es muy interesante porque a día de hoy todavía se está apoyando y parece ser que se puede conseguir que se vierta presupuesto para lo que ya determina ese decreto, ¿no? El fortalecimiento de huertas comunitarias en suelos de protección por riesgo, es decir, en suelos resultantes de estas reubicaciones. Como les digo, aquí estamos hablando de crisis urbanas contemporáneas como el COVID, el desarrollo sostenible, el aumento de la cobertura verde en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y encontramos, pues bueno, dentro de los espacios incluso normativamente, ¿no? Dónde encontrarlo, dónde hacerlo, ¿no? Sin duda, como les decía, hay culturas rururbanas, campesinas, que todavía atraviesan la ciudad fuertemente. Por último, de pronto voy un poco rápido, pero me parecía que era importante hacer como estas pinceladas. Me gustaría centrarme en otro contexto territorial, también de la ciudad de Bogotá. Es en la localidad de Bosa. Se trata de barrios de miles y miles de construcción de vivienda de interés social y prioritaria nueva, que sin duda es una necesidad y una gran deuda que se tiene con las poblaciones más necesitadas y las poblaciones migrantes en la ciudad, pero que se está haciendo bajo unos códigos con un déficit de espacio público muy fuerte, en unas zonas de la ciudad muy aisladas, lo cual puede condenar a la ghettificación de estos territorios, donde no hay trabajo, donde no hay oportunidades laborales, donde no hay ni siquiera transporte público que llega decentemente, ¿no? Y eso ya es un modelo que se probó en otras zonas del planeta, ¿no? De hecho, muy brevemente les cuento que la estrategia que utilizamos en el proyecto Toque Madera, en Bosa, fue una estrategia que heredamos de unas residencias artísticas. Me interesa contarlo porque también es una modalidad interesante de articulación con la institución pública, en este caso en París, en la región metropolitana de París, en estos conjuntos de vivienda que se construyeron en los años 60 y que están hoy en día profundamente degradados y ghettificados con unos mecanismos de estigmatización muy, muy fuerte, precisamente porque son muchas viviendas con muy pocos equipamientos ni zonas de desarrollo económico y además donde acaban confluyendo población muy marginalizada, en este caso pues población africana y magrebí, que además está muy estigmatizada, ¿no? La estrategia en este caso, como no hay una comunidad que nos invita a participar, sino que en este caso nos está participando el Centro Georges Pompidou para participar en una bienal que se llamó Cosmópolis, de manera que al arte contemporáneo también entiende que esto que estamos haciendo es arte, ¿no? Es arte porque es un arte activista, un arte relacional, un arte que cuestiona, ¿no? Y lo que hicimos durante 5 meses, el primer año, fue construir una serie de mobiliarios que eran móviles, es decir, la gente puede decidir, ¿no? Lo primero que te van a decir es eso lo van a quemar o se lo van a llevar y resulta que la gente no lo quema ni se lo lleva porque lo construyes con ellos, ¿no? Porque hay todo un diálogo y toda una integración a través de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy brevemente solamente para contarles esa modalidad de residencia artística y cómo una estrategia en la que no es necesario llegar a un salón comunal o no es que no sea necesario, es que no es
lo único que se puede hacer. Se puede hablar con lenguajes no verbales. Si yo cojo un banco y me lo llevo a un sitio y me llevo el sub y baja al mismo sitio y me llevo las canchitas de fútbol al mismo sitio, estoy diciendo, sin necesidad de decirlo verbalmente, que el playground, el parque de juegos, es allá donde debería estar, ¿no? Entonces, en este proyecto de París ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido entender otras formas de acción, sobre todo cuando las comunidades no te han llamado y pueden ser además muy hostiles porque sienten un abandono del gobierno muy fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, se les va seduciendo, ¿no? Se les va cuestionando, nos vamos cuestionando todos, ¿no? Y en el año 2018 el Ministerio de Cultura francés nos vuelve a invitar otra vez 3 meses de residencia artística con nuevos elementos que trascienden el territorio, todos de madera y rojo. Hay un código cultural, artístico, plástico, que habla del derecho a la ocupación del espacio público, ¿no? En este caso, por ejemplo, es de la del año pasado, nos invitaron a hacer un graderío para unos eventos y les dijimos, oye, ¿y qué tal si en vez de hacer solamente un graderío para unos eventos, hacemos unos muebles suficientemente pesados para que la gente no se los lleve muy lejos, pero suficientemente ligeros para que se puedan mover, que sirvan para el evento cultural y que nos podamos sentar como en un graderío, pero que también sirvan para la vida cotidiana, ¿no? Creo que eso que se estaba hablando de que la cultura es una forma de vida, no solamente es una cosa del evento, ¿no? Ojalá podamos alternar uno y otro, ¿no? Y en esta base de este proyecto es en el que nos basamos, en esta estrategia de provocar, ¿no? De provocar que pensemos en nuestros espacios públicos y en nuestros mecanismos de convivencia, el que desarrollamos el año pasado en el proyecto Toque Madera, también financiado con una beca de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través del programa Barrios Creativos, en este caso con alianza con la Secretaría Distrital del Hábitat, ¿no? Es muy emocionante lo que pasa en Bogotá porque, aunque la estrategia sea la misma en París y en Bogotá, luego la resolución no es en absoluto la misma. Es muy interesante lo que pasa acá porque se integra, por ejemplo, un perfil poblacional como los jóvenes raperos. Además, es un perfil bastante excluido y que presenta unas problemáticas tremendas de convivencia con el resto de la población, muchas veces por temas de consumo. También hay un problema de salud pública. Yo creo que hay que reconocer esas cuestiones, ¿no? Y ellos se integran en el proceso, en la autoconstrucción de esos elementos, en el cuidado de esos elementos, en estos domos que creamos, que son domos de quita y pon, no tienen vocación de ser muy durables en el tiempo, donde ellos reconocieron estos espacios como espacios para su hip hop, para un hip hop consciente, para remarcar esos, digamos, esos mensajes sobre el territorio, ¿no? También hicimos actividades culturales con los niños porque coincidió Halloween. Es decir, cómo la espacialidad y las dinámicas de intercambio cultural se integran, ¿no? En este caso, ayudándoles a unas señoras que tienen unas huertas comunitarias a hacer una verja, como una reja, ¿no? Allí en la zona. Y entonces los jóvenes vienen y construyen para las señoras y las señoras apoyan a los jóvenes. Se generan unas dinámicas intergeneracionales absolutamente maravillosas, ¿no? Donde también tenemos tiempo de hablar, de debatir. A nosotros nos gusta en el espacio público, ¿no? Nos gusta donde, si lo hacemos en un salón comunal, de pronto nunca un joven de estos se va a acercar, ¿no? Pero en el espacio público podemos dialogar y podemos hablar, pensar, señalar territorios. ¿Qué queremos decir, no? Hay un grupo de rap que se llama Punto Muerto porque ellos identifican que allí no llega ni el transporte, ni llegan las políticas públicas, que viven en un lugar que es como un punto muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar palabra a eso, no? Siempre con instalaciones que no rompen ninguna estructura, sino, bueno, luego buscamos la creatividad para que esto no vaya a ser un problema, ¿no? Digamos, dentro de la normatividad, etcétera, ¿no? Algo muy emocionante, y ya termino, es en este proyecto el hecho de que pasa el tiempo y los raperos han empezado a organizar y han empezado a mirar su territorio, ¿no? Esta imagen que tienen delante es una imagen en la que yo voy con mis estudiantes de la Universidad de los Andes y los raperos nos reciben. Y ellos nos reciben para hacer un recorrido que además está pagado porque ellos son conferencistas, pero ellos se tienen que preparar y ellos empiezan a identificar una cantidad de problemáticas urbanas que chocan con esa dinámica urbanística, ¿no? Problemas de la cultura local, ¿no? Y a partir de ese proyecto y de ver que eso había prendido mecha de una forma tan poderosa, empezamos el proyecto en el que nos encontramos ahora,
que se llama Mapeo al Pedazo, porque el territorio no es Bosa, no está definido por los límites administrativos, sino es el pedazo, y donde empezamos a identificar formas de ocupación ruraurbana. Por ejemplo, esta es la afectación predial de la ALO, de la Avenida Longitudinal del Occidente, que todavía no se ha construido, y los fines de semana tiene una riqueza cultural y de encuentro que yo creo que nos pueden dar pautas de cómo tenemos que habilitar espacios rururbanos para la recreación. Como vuelvo a repetir, en el marco del COVID es esencial hablar de esto, ¿no? Identificar, por ejemplo, los mecanismos de gestión del riesgo, ¿no? Cómo se gestionan las inundaciones en esta zona y qué tan amigables son esos entornos naturales para las prácticas comunitarias y culturales. Encontrar prácticas comunitarias y culturales, por ejemplo, de unos chicos emocionantísimos, unos chicos jóvenes que les gusta la bici y hacen BMX y ellos mismos construyen estas canchitas, ¿no? Y nos lo contaban y era casi un poco dramático y poético al mismo tiempo, ¿no? Cogiendo agua del río Bogotá y llevándolo allá, ¿no? Y haciendo sus propias reglas del juego, lleve su basura, cuide el bosque, si no palea no monta, ¿no? Que me parece brillante, ¿no? Como detrás de cada una de estas ocupaciones territoriales hay todo un sistema organizativo interesantísimo, ¿no? Este proyecto de Mapeo al Pedazo nos encontramos precisamente en él, lo hemos desarrollado con apoyo también del programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura y ahorita con una beca que nos hemos ganado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá. Como ya ven, siempre es como arañando por aquí y por allá, ¿no? Que nos ha permitido desarrollar una página web y un sistema de información geográfico online, donde empezamos a integrar lenguajes, ¿no? Los sistemas de información geográficos, que ya sabemos que son unos lenguajes como duros, ¿no? Y se integran con el rap, con el hip hop, ¿no? Y a día de hoy, no toda la comunidad hip hop de Bosa, obviamente, pero un grueso de la comunidad está pendiente del mapeo al pedazo y cogen el sistema de información geográfica y empiezan a identificar dónde va la afectación vial, pero también dónde se producen los encuentros de rap y hip hop, dónde son las zonas protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que quería transmitirles era también la variedad de repertorios organizativos, plásticos, artísticos, culturales que están detrás de estas prácticas comunicativas, ¿no? Creo que más o menos les he contado en general todos los elementos que definen también el campo de juego en este último proyecto y esto era todo lo que les quería contar en el día de hoy. Espero no haberme extendido excesivamente. Muchísimas gracias por su atención.